Hola y bienvenidos a Europárrafo. Hoy te traemos un análisis profundo sobre la situación económica de Rusia, aunque las cifras de crecimiento parecen positivas. Hay muchos indicios de que el país se está acercando a una crisis financiera grave, provocada en gran parte por la guerra en Ucrania. Quédate con nosotros para descubrir cómo estos factores están llevando a Rusia al borde de la quiebra. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. ¡Empecemos! Desde que comenzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la economía de Rusia se ha enfrentado a desafíos sin precedentes, aunque los primeros indicadores sugieren que la economía se ha mantenido estable. Lo cierto es que el país está en un punto de inflexión que podría marcar su colapso económico en los próximos años. Bajo la superficie, la guerra, las sanciones internacionales y las decisiones estratégicas de Vladimir Putin han desestabilizado las bases económicas del país. El impacto de estas decisiones no solo afectará a Rusia en el corto plazo, sino que podría condenarla a una crisis prolongada y un estancamiento duradero, incluso después del eventual final del conflicto. Rusia enfrentará serias dificultades para volver a la senda del crecimiento y la estabilidad. El impacto económico inmediato de la guerra, una fractura en la estabilidad interna. Los primeros efectos de la invasión fueron devastadores para la economía rusa. En cuestión de semanas, el rublo se desplomó, perdiendo aproximadamente el 40% de su valor frente a las principales divisas internacionales. La caída del rublo se debió en gran parte a la imposición de sanciones económicas por parte de países occidentales y la desconfianza generalizada en los mercados internacionales hacia Rusia. Esto generó pánico entre los ciudadanos rusos que corrieron a los bancos para retirar sus ahorros, temiendo un colapso económico al estilo de la crisis de 1998. Para frenar la crisis inminente, el Banco Central de Rusia tomó medidas drásticas, elevando las tasas de interés al 20% para frenar la inflación y estabilizar el valor del rublo. A corto plazo, estas medidas lograron contener la situación y evitar un colapso total. Sin embargo, el aumento de las tasas de interés también impactó negativamente en la capacidad de los ciudadanos y empresas para acceder a créditos, lo que redujo drásticamente el consumo y la inversión interna. El gobierno de Putin, en un intento de proyectar estabilidad, aumentó el gasto público en sectores estratégicos, principalmente en defensa y seguridad, al tiempo que introducía controles de capital para evitar una mayor salida de divisas. Esto llevó a una especie de economía de guerra, donde una gran parte de los recursos del Estado se destina a la financiación del conflicto, dejando otras áreas críticas como la salud, la educación y la infraestructura gravemente descuidadas. Aunque estas políticas han estabilizado la situación a corto plazo, las cicatrices de estas decisiones comienzan a hacerse más evidentes con el paso del tiempo. El costo descomunal de la guerra, una sangría económica sin precedentes. La guerra en Ucrania ha resultado mucho más costosa de lo que el Kremlin anticipaba, según estimaciones de diversas fuentes, entre ellas el Center for Strategic and International Studies. Rusia ha gastado hasta $200 millones en los 2 primeros años de conflicto. Para poner esto en perspectiva, Rusia gasta más en la guerra en Ucrania en un solo año que en todos sus gastos combinados de educación y sanidad. Solo en salarios militares, armamentísticos, logística y equipamiento, el Kremlin desembolsa entre 500 y 1.000 millones de dólares diarios. Además de los gastos directos, hay un costo indirecto mucho más profundo: la movilización parcial decretada por Putin en 2022. Ha retirado a cientos de miles de personas de la fuerza laboral, creando un déficit severo en sectores claves como la agricultura, la manufactura y la construcción. La pérdida de capital humano y la incertidumbre económica han exacerbado los problemas de productividad que ya arrastraba Rusia antes del conflicto. Como consecuencia, la producción interna ha caído en varias industrias y la inflación ha continuado su ascenso, con picos superiores al 10% anual en algunos periodos. El impacto acumulado de las sanciones, un asedio económico que asfixia a largo plazo. Las sanciones económicas impuestas por Occidente han sido uno de los principales factores de debilitamiento de la economía rusa. Desde que comenzó la guerra, más de 16.500 sanciones han sido impuestas a Rusia, convirtiéndola en el país más sancionado del mundo.
Estas medidas han tenido un impacto devastador en sectores clave de la economía, particularmente en el sector enérgico, que históricamente ha sido el principal motor de crecimiento económico del país. Antes de la guerra, Rusia exportaba aproximadamente el 50% de su petróleo y gas a Europa, lo que generaba ingresos significativos para el gobierno. Sin embargo, las sanciones han reducido drásticamente estas exportaciones, y los esfuerzos del Kremlin por diversificar sus mercados hacia países como China e India han demostrado ser insuficientes para compensar las pérdidas. Aunque China ha incrementado su compra de petróleo ruso, lo hace a precios muy reducidos, aprovechando la posición debilitada de Rusia en el mercado global. El límite de precio impuesto por la G7 al crudo ruso ha sido otro golpe significativo, aunque Rusia ha intentado eludir las sanciones utilizando intermediarios y rutas alternativas. La efectividad de estos esfuerzos ha sido limitada. Los ingresos por exportaciones de petróleo se han reducido drásticamente, y esto ha dejado al gobierno con un agujero fiscal difícil de llenar. Las sanciones también han afectado la capacidad de Rusia para acceder a tecnología avanzada, lo que ha ralentizado el desarrollo en áreas como la exploración de nuevos campos petroleros, la modernización de la industria manufacturera y la innovación de tecnología. La salida de grandes empresas tecnológicas de Rusia, como Apple, Microsoft y SAP, ha dejado un vacío en el mercado que no ha sido cubierto por alternativas nacionales, empeorando la productividad industrial y la eficiencia en sectores clave. El default en la deuda externa, un regreso al pasado. En julio de 2022, Rusia incurrió en su primer impago de deuda soberana en más de 100 años. Este evento marcó un hito histórico y simbolizó el deterioro de la economía rusa ante las sanciones internacionales. Desde el default, Rusia ha sido excluida de los mercados financieros globales, lo que significa que el país ya no tiene acceso a crédito internacional en condiciones favorables. Cualquier nuevo intento de obtener financiación en los mercados globales se encontrará con tasas de interés prohibidamente altas y condiciones estrictas impuestas por los prestamistas. El impacto del impago va más allá de la capacidad del gobierno ruso para financiarse. Las empresas privadas también se han visto afectadas, ya que muchas de ellas dependen del crédito externo para mantener sus operaciones. Empresas del sector enérgico, tecnológico y manufacturera han experimentado dificultades para refinanciar su deuda, lo que ha llevado a una reducción en la inversión y a una ralentización del crecimiento económico, la erosión de las reservas y el déficit fiscal, un panorama insostenible. Otro factor clave que está llevando a Rusia hacia una crisis económica más profunda es el agotamiento de sus reservas nacionales. A lo largo de los últimos años, el Kremlin ha estado utilizando las reservas del Fondo Nacional de Riqueza para financiar la guerra y cubrir el déficit presupuestario. Según datos del Ministerio de Finanzas de Rusia, el FNR se ha reducido en más de un 60% desde el comienzo de la invasión, y el ritmo actual de gasto podría agotarse completamente en un plazo de 12 a 18 meses. El déficit presupuestario ha disparado a medida que los ingresos del gobierno han disminuido debido a la caída en las exportaciones de petróleo y gas, mientras que los gastos relacionados con la guerra han aumentado de manera exponencial. Para cubrir este déficit, el gobierno ha tenido que aumentar la emisión de deuda interna, lo que ha generado una inflación aún mayor y ha reducido el poder adquisitivo de los ciudadanos rusos. El futuro de la economía rusa, estancamiento y aislamiento. Rusia enfrenta una tormenta perfecta de desafíos económicos, una guerra costosa y prolongada, un colapso en los ingresos por exportaciones, sanciones que asfixian sectores clave de la economía y un gobierno que ha priorizado la maquinaria militar sobre el bienestar económico de su población. Aunque Putin ha logrado mantener una apariencia de estabilidad, el costo de estas decisiones será inmenso en el mediano y largo plazo. Incluso si la guerra terminara mañana, Rusia no podría recuperarse rápidamente. El aislamiento económico, la pérdida de capital humano, el déficit fiscal y la dependencia del petróleo como principal fuente de ingresos condenan al país a una década o más de estancamiento económico. En un contexto de creciente descontento social y político, la pregunta que muchos se hacen es si Rusia será capaz de sobrevivir a esta crisis sin un cambio profundo en su liderazgo y en su política económica.
Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos contenidos sobre geopolítica y economía mundial. ¡Hasta pronto!